para encontrar la señal y la cuenta exacta para fundar su ciudad mítica. Tiahui, Tiahui, quiere decir en lengua náhuatl, vamos, vamos. Así Huitzilopochtli da la orden de partida. Durante el camino, el pueblo mexica adquiere fortaleza espiritual y también el conocimiento de las grandes culturas de Mesoamérica que se convirtieron en sus maestros. Los olmecas, toltecas y mayas buscaban encontrar el lugar de réplica del orden del universo. Las civilizaciones más evolucionadas del mundo, donde se incluyen los mayas, habían dejado un antecedente. Observaron que en toda creación siempre hay dos fuerzas contrarias que se unen. Aquí, en el centro de México, a estas dos fuerzas le llamaron Omeyotl, dualidad de la creación. El número 2 representa la necesidad de la unión de los opuestos para crear cualquier cosa. Este principio de la dualidad se manifiesta en las personas, en la naturaleza y en el cosmos. En el ser humano hay dualidad, hombre y mujer, vida y muerte, cuerpo y espíritu. Tenemos 2 hemisferios cerebrales, 2 oídos, 2 ojos, 2 brazos, 2 manos, 2 piernas. En la naturaleza podemos ver la dualidad del frío y el calor, la lluvia y la sequía, el hielo y el fuego. En el cosmos, materia y energía, día y noche, rotación y traslación, sol y luna, luz y oscuridad. En el pensamiento antiguo no se concibe el individualismo. Se dice que una persona es impar hasta que forma una familia. Un hombre y una mujer son como 2 números impares, 1 y 1. Es decir, solo son individuos aislados e incompletos. En cambio, al unirse dan forma a una pareja, se vuelven una dualidad. Crean una familia y con ello adquieren un rostro social. Por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2. 1 más 3 es igual a 4. 13 más 75 es igual a 88. La suma de números impares da siempre un número par. Al observar la salida y la puesta del sol, se establecen 2 puntos muy claros de referencia, el oriente y el poniente, y ubicando el norte y el sur, se obtiene una figura cuadrangular del cielo observable por donde pasa el orden astronómico. La figura cuadrangular que se dibuja en el cielo es la manifestación del número 4 en el mundo. El pueblo mexica reconoce que dentro de esa medida existe una energía ordenada y sutil. El número 4 también representa al ser humano, al formarse un rectángulo con sus 4 extremidades. Cada una de las 4 extremidades tiene 5 dedos, 20 en total. Este número 20 representa, por tanto, al ser humano. Si el número 2 representa la unión de opuestos necesaria para la creación, el número 4 representa la unión ordenada del universo. Así, de la unión de números impares, se forman números pares o completos. Esto se comprueba con la operación matemática de la raíz cuadrada. A partir de unir lo impar, se forman cuadrados que representan la unión ordenada de un todo completo. Así tenemos 4 estaciones en el año, 4 puntos cardinales, 4 fases de la luna. El número 1 es la semilla del origen de la energía, el sol. El 2, del equilibrio. El 3, la sangre como líquido sagrado que une. Y el 4, la unión de la carne que envuelve la esencia y, por tanto, un cuerpo completo.
Importantes observadores del cielo midieron los movimientos periódicos de los diferentes astros. Observaron que el Sol, la Tierra y Venus mantienen una relación importante de puntos de coincidencia celeste. Cuando Venus se interpone verticalmente entre el Sol y la Tierra, forman una alineación o marca en el cielo que servía a los pueblos originarios para establecer el principio de verticalidad ascendente. Es decir, este movimiento sincrónico de 8 años terrestres, llamado correlación Venus solar, corresponden a 5 órbitas sinódicas de Venus, generando un ciclo armónico con el número 13. El número 13 es representativo del magnetismo en espiral de la verticalidad astronómica y su influencia que ordena a la naturaleza y el ser humano a partir de un calendario de energía sutil llamado Tonalpowali de 260 días o 13 veintenas. Es entonces cuando ven la señal. Un águila se posa sobre un nopal devorando una serpiente. Es el lugar donde deben fundar México Tenochtitlan. Esta señal es una metáfora donde el águila que desciende corresponde al paso cenital del Sol. Este fenómeno natural ocurre cuando la posición del astro es completamente vertical. Esto sucede únicamente 2 días al año, durante los cuales no se proyecta sombra lateral alguna al mediodía. El fenómeno solo es perceptible en las regiones situadas al sur del Trópico de Cáncer y al norte del Trópico de Capricornio. Más al norte y más al sur, el Sol nunca llega al cenit. La fecha difiere según la latitud, lo cual obedece a la inclinación de la Tierra. Así pues, el Sol ilumina a plomo distintas zonas del planeta en diferentes fechas. En la Ciudad de México, generalmente acontece el 16 de mayo y el 27 de julio, pero puede haber variación de un día según la oscilación solar. En ocasiones es el día 26, como corresponde a la fecha de la fundación de México Tenochtitlan. El movimiento del doble paso cenital del Sol, medido desde el centro de la Ciudad de México, es la quinta parte de su recorrido en un año observado desde la Tierra. Esto es, 73 por 5 es igual a 365, que corresponde a un año terrestre. Y si 8 años terrestres corresponden a 5 vueltas de Venus, obtenemos que 365 por 8 es igual a 2920 días, número que corresponde a una cuenta de armonía matemática en la correlación Venus solar. De igual forma, si multiplicamos 73 por 8, nos da 584, que es un ciclo de Venus, y 584 por 5 ciclos venusinos, obtenemos el mismo número armónico astronómico. Observamos que los números 8 y 5 suman 13 y mantienen una correspondencia importante en la relación Tierra-Venus-Sol, ya que si multiplicamos 8 por 5 nos da una cuarentena, que es un periodo de ayuno, vigilia y reflexión en el ser humano. Y al multiplicarlo por 73, obtenemos el mismo número astronómico de 2920 días, o un ciclo completo de la correlación. Al periodo de retorno de las Pléyades por el cénit a través de las pirámides de Tenayuca y Citlaltépetl en Iztapalapa, se le denominó Fuego Nuevo. 4 vueltas de 13 años generan el número 52. 4 como código matemático del esquema de orden en el cielo, naturaleza y ser humano. Y 13 como número núcleo sutil del magnetismo de la verticalidad en espiral ascendente.
Así que 4 por 13 es igual a 52 ciclos del calendario solar o ciclos de fuego nuevo. Y 52 fuegos nuevos por 365 nos generan el número 18.980 como ciclos solares. De igual forma, si multiplicamos 73 ciclos de la cuenta del ser humano y la cuenta ceremonial del maíz, 73 por 260, nos genera el mismo número de 18.980 como cuenta agrícola del maíz. Estas cifras coinciden y era un marcador importante en la cosmovisión indígena que utilizaron como cuentas del contexto de armonía matemática perfecta, por lo cual el mito de la tal ciudad profetizada fue encontrar el lugar de réplica del orden del universo. México, Tenochtitlán. En el Valle de Anáhuac, los mexicas desarrollan una gran organización sociocultural y política. Era relevante crear un medio ambiente que corresponda a la réplica de orden en el universo, pero también crear un contexto del paraíso del Omeyocan, el paraíso del tiempo mítico. Hombres y mujeres que respetan las leyes de la naturaleza y del universo bajo principios de orden matemático y cósmico. Para eso se construyeron las estructuras que correspondieran a este ideal de construcción de seres humanos en armonía. Crearon para los individuos un medio ambiente de orden matemático. El Templo Mayor de México Tenochtitlan es el eje vertical de la cuenta de armonía con el universo, donde las dos montañas sagradas de 9 niveles en oposición realizan el camino vertical sutil del ser humano del inframundo al cielo ordenado de la esencia del equilibrio Omeyotl. De acuerdo con el siguiente texto de Matos, en cuanto al Teyolia, esencia humana del corazón, que iría al Mictlán, he planteado que precisamente el Templo Mayor, como centro fundamental del universo, y lugar por donde se asciende a los niveles celestes o se baja al inframundo, representa los dos cerros o montañas sagradas que hay que atravesar para emprender ese viaje que dura 4 años, ya que el edificio en que se hace presente la dualidad vida-muerte bien pudo tener ese papel. Sahagún menciona la ubicación de 2 juegos de pelota en el interior de la gran plaza de Tenochtitlan, el Tezcatlachco y el Teotlachco, juego de los dioses. El juego corresponde al movimiento constante de la Tierra y los astros, movimiento del campo magnético en espiral, que parte de la movilidad física hacia la evolución intelectual, por lo cual simboliza la lucha de los opuestos, la fertilidad y el equilibrio humano de la vida y la muerte. Se crea un ambiente de armonía matemática de 260 y 365 días, donde interactúan la energía del ser humano y la energía del maíz, en una cuenta ceremonial con la del todo universal, de una matriz de 20 por 13, llamada Tonalpohualli, y 18 por 20 más 5 días, llamada Xiuhpohualli. 2 periodos importantes de esta cuenta ceremonial son del 21 de marzo al 29 de abril, ciclo de 40 días que marcaban el inicio de la siembra del maíz en las chinampas de Tenochtitlan en la cuenta solar, y del 24 de marzo al 2 de mayo, ciclo de 2 veintenas que marcaban el tiempo de preparación, ayuno, vigilia y reflexión como cuenta de purificación en el ser humano previos a la siembra del maíz. En el juego de pelota, también se observa este orden matemático del universo. El uso de rectángulos representativos del símbolo del número 20, acomodados de manera que 9 rectángulos son visibles y 4 no visibles, se corresponden en una línea imaginaria con el eje vertical del templo mayor. En cada opuesto de la cancha, 2 rectángulos con valor de 20 dan como resultado nuevamente el número 40. Así que la cuenta en la cancha del juego de pelota es la siguiente:
9 más 4 igual a 13. 13 por 20 igual a 260. 260 por 73 igual a 18.980. Los 5 rectángulos centrales es igual al número representativo en el calendario solar como días aciagos o Nemontemi, y se relaciona con las 5 órbitas de Venus en la correlación Tierra-Sol, y en el juego como Macuizochitl, 5 flor. En cada lugar de los opuestos existen 2 rectángulos de 20. 2 por 20 igual a 40. 40 por 73 igual a 2920. Nuevamente obtenemos una cuenta de armonía matemática astronómica. La luna tiene 4 fases: nueva, creciente, llena y menguante. Cada una de ellas ejerce un efecto especial sobre los seres y los elementos de la Tierra. En la luna llena, suben las mareas. La luna creciente es propicia para sembrar las plantas que crecen hacia arriba, como el maíz y el amaranto. La luna menguante favorece las plantas que crecen hacia adentro de la tierra, como zanahorias, rábanos, camote, etc. Todo esto se debe al impacto de la energía sutil de la luna, que se representa con el número 13. Cada una de estas fases tiene 7 días, por lo tanto el ciclo completo de la luna dura 28 días. Al asociar las fases lunares con el número 13, resulta lo siguiente: una fase 7 por 13 es igual a 91. Es igual a la suma sucesiva del 1 al 13. 2 fases 7 por 2 igual a 14. 14 por 13 nos da 182, cifra que corresponde a la cuenta del periodo del maíz, desde que se siembra hasta que se cosecha. 3 fases 7 por 3 igual a 21. 21 por 13 nos da 273, que es el periodo de gestación de un bebé en el vientre de su madre. A los 21 días se forma el primer órgano en el embrión, que es el corazón, donde se encuentran los sentimientos como el amor y las emociones. Y finalmente, 4 fases, 7 por 4 igual a 28. 28 por 13 nos da 364, el periodo de 13 lunas que caben en un año. A esto se le llama cuenta lunar. El cuerpo humano tiene 13 articulaciones principales: los tobillos, las rodillas, las caderas, los hombros, los codos, las muñecas y el cuello. El número 13 representa el movimiento y también la energía sutil ascendente que va de la tierra hacia el cielo. Las articulaciones son las que dan movimiento al cuerpo. Para producir movimiento es necesario un intercambio de energía. Si damos un número a cada articulación, encontramos que 12 más 1, 11 más 2, 10 más 3, 9 más 4, 8 más 5, 7 más 6, todo suma 13. El 13 es el intercambio de energía sutil. Un número triangular es aquel que puede acomodarse en la forma convencional de un triángulo. El primer número triangular es el 1. Los números triangulares, junto con otros números figurados, fueron estudiados por Pitágoras y los pitagóricos. Ellos consideraban sagrado el número 10, escrito en forma triangular, y que corresponde a la unión de los primeros 4 números. 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10. Ahora podemos apreciar un triángulo rectangular con la asociación de 13 números. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12 más 13 es igual a 91.
En la unión de números impares en posición opuesta, siempre encontraremos la paridad dual y la forma piramidal del equilibrio. La asociación de 91 números del lado izquierdo con 91 números del lado derecho da como resultado 182, cifra que corresponde al ciclo del maíz. Si agregamos otro triángulo, se continúa formando una pirámide. Ahora tendríamos 91 más 91 más 91 igual a 273, la cuenta que representa la gestación del ser humano. Si completamos la secuencia con el cuarto triángulo, formando la paridad dual hacia arriba y hacia abajo, o la forma piramidal, encontramos la cuenta lunar de 364. Pitágoras, en sus clases de astronomía, indicaba que la Tierra estaba en el centro del universo y que la Luna estaba inclinada hacia el ecuador de la Tierra. Los antiguos mexicanos también buscaron el centro de la cuenta lunar. Formaron un cuadro perimetral de 28 nudos como cuenta del ciclo lunar y en su interior un cuadro de 20 nudos, formando el triángulo del teorema de Pitágoras, teniendo como centro la cuenta lunar, la cuenta ceremonial del maíz y también 4 fechas básicas. De esta manera, el Valle de México se convirtió en la señal del centro de la cuenta lunar. México significa literalmente lugar del ombligo de la luna, lo que quiere decir el centro de la luna. La palabra viene de mezcli, luna, xictli, ombligo y co, lugar. Pero a partir de lo que hemos dicho, podemos precisar más. México significa el centro de la cuenta lunar y es donde se concibió la réplica del orden en el universo. En esta imagen del Códice Mendocino, el Valle de México es representado en el centro de 4 triángulos, es decir, del símbolo de 4 veces 91, que suma 364, y que corresponde también a 13 veces el ciclo de la luna de 28 días. Esto quiere decir, además, que el Valle de México era considerado el centro de la figura cuadrangular formada por la cuenta de las fases de la luna y el número 13. En ese sentido, es el centro de la cuenta lunar. México es la tierra sagrada de una de las culturas más importantes de la humanidad. Es el lugar que fue considerado por nuestros ancestros como el centro del universo, el lugar de la réplica del orden, como el corazón de la cuenta lunar. Hagamos que México renazca en todo su esplendor y en toda su importancia, como una de las culturas más importantes del mundo y una estructura de pensamiento de orden colectivo que aún puede ser vigente y nos enseña a vivir en armonía. El abril del presente año, en la Gaceta Parlamentaria, se aprobó un decreto en donde los diputados introducen a la medicina tradicional mexicana en la Ley General de Salud. Esto no es malo, en el 70% viene bien, pero tiene errores fundamentales. Tienen ustedes que saberlo. No toman en cuenta los usos y costumbres de los pueblos originarios. No toman en cuenta la forma en que se enseña y se aprende la medicina tradicional. Es importante que levantemos la voz y que cuando los senadores ya les toque aprobar esta ley, salga bien y le haga justicia a los pueblos originarios. Gracias. Muy buenas tardes, amigos. Nuevamente estamos aquí transmitiendo desde CONAMECA, del Consejo Nacional de Medicina y Cultura Anahuaca, su programa Nican Ashkan, aquí y ahora, de boca a oído.
Y la verdad estamos de plácemes porque hoy tenemos, como ustedes acaban de ver, y gracias a que nos permitió el autor Everardo Lara, que está con nosotros, claro. y demás, nos permitió pasar este documental que, como ven, es muy interesante y habría que verlo hasta varias veces. Entonces, gracias por habernos dado la oportunidad. Y México o México, ajá, que es una réplica del orden del cosmos, orden del universo y centro del cosmos. Y centro de la cuenta lunar. Y centro de la cuenta lunar. A ver, un poquito como que desenmarañanos esa partecita porque para ponerse en contexto, ¿no? Ya vimos el documental. Sí, pues estamos en el mes patrio, pues sí. A 2 días del mes patrio, pues el sentido patriótico, las banderas ya andan circulando por toda la ciudad, por el país, en Estados Unidos, pues entonces ahí pues hay que aprovechar y este mediometraje, que es un mediometraje animado, pues el propósito es ¿no? que se conozca, tener otra visión más de lo que es nuestro origen como mexicanos, pero la palabra correcta sería el México, centro de la cuenta lunar y el lugar de réplica del universo, y esto pues nos permite que pues se sensibilicen. Esperamos que nos hayan dado la oportunidad de ver el mediometraje, pues se percataron de que pues empieza con el mito. El mito es muy importante, que es algo de lo que estamos tratando de impulsar, que es dentro de la educación antigua, el mito, las matemáticas, forman parte de nuestra forma de pensar, la forma en que se construyó nuestra educación. Entonces partimos del mito, donde dice que se sale de Chicomostoc, el lugar de las siete cuevas, y salen a buscar. El mito habla de un águila devorando una serpiente. Entonces, pues, desde luego, desde nuestros tiempos prehistóricos que íbamos a la escuela primaria, pues teníamos que pasar el lunes a hacer los honores a la bandera, y veíamos ese símbolo, y pues nosotros siempre tuvimos la inquietud, y si profundizamos más, pues dice que la salida es de 1111, y llegan a Tenochtitlan en 1325, entonces pasaron 214 años. Para cuántas generaciones tuvieron que pasar, morir, para buscar ese lugar. Entonces nosotros, como las compañeras, los compañeros decían, ¿y cómo encontrar un águila devorándose una serpiente? Y pues en lo que estamos aquí platicando, ¿cuántas águilas se devoraron una serpiente? Entonces a veces eso nos dice, bueno, pues que nuestros antepasados a poco eran tontos, ¿no? Entonces esto nos permite ampliar la visión, pues lo que se estaba buscando era el lugar de réplica del orden del universo. Del otro lado, y también aquí nos permite ver que la matemática occidental pues no está en conflicto con la matemática mesoamericana. Ustedes vieron ahí varios pasajes donde se ve el teorema de Pitágoras, se ven números triangulares que también son pitagóricos, y un triángulo pues es una montaña. Entonces esto nos permite que se ensamblen las dos matemáticas y que se ubique en tiempo, que se construyó una forma de pensar, que es lo que necesitamos reconstruir. Entonces Pitágoras decía, la Tierra es el centro del universo. Entonces se tenía que encontrar cuál era el lugar en la Tierra que fuera
el centro de la réplica del orden del universo. Entonces, el caminar 214 años era para encontrar ese lugar, y eso nos permite ver que nuestros antepasados, esa la visión y la voluntad. No importa que tuviéramos que morir, pero lo importante ¿cuántas generaciones no pasaron ahí? Esas generaciones, 3, 4 generaciones pasaron hasta encontrar ese lugar del centro del universo, y es el lugar de lo que fue Tenochtitlan, que es un cuadrangular, pero eso permite con el tiempo cómo se construye la nación, que sería ahora la nación mexicana. Así que, pues ese es el propósito de este... Y lo que me llama ahí la atención, es que acaba de decir algo muy importante. Entonces, estamos acostumbrados a ver pues, las construcciones de las ciudades desde un punto de vista hasta romántico, filosófico, pero aquí como que estamos amalgamando la visión cosmogónica con la matemática. ¿Cuántas ciudades habrá que tengan esa visión matemática cosmogónica y por qué se establecieron ahí? Eso me llama la atención porque ahí nos habla de que los abuelos tenían ya otro pensamiento muy avanzado con respecto a los europeos, ¿no? Por ejemplo. Sí, cómo se construye la tradición de una matemática, que no solamente el pueblo náhuatl, los que salieron en la peregrinación, es porque previamente tuvieron unos maestros que fueron desde 1500 años antes de Cristo, los olmecas, tolteca, maya, y cómo se va construyendo una construcción educativa de una forma de pensar hasta llegar al pueblo náhuatl, que todavía llegan aquí en 1325, pero todavía tuvieron que pasar por lo menos 100 años hasta el momento en que pudieron empezar a construir ese propósito, ¿no? De crear una cultura pues que buscara, que es la búsqueda del perfeccionamiento del ser humano. Por eso Tenochtitlan fue el gran asombro para los cronistas que la narran, que es una ciudad maravillosa. Entonces tuvieron que llegar y todavía construir sobre un lago, pensar en eso, algo tan maravilloso, tan mágico, que es lo que se le llama el Omeyocan, el lugar divino de la creación, que eso es como lo que se menciona, que antes de que saliera el sol, antes de que empezara la gran expansión del universo, antes de eso había seres, los seres ancestrales, los que estuvieron construyendo desde antes cómo sería el universo y el lugar, y ese lugar de réplica. Entonces, en el mito está el lugar del Omeyocan, el lugar divino de la creación. Entonces, al llegar a Tenochtitlan, todavía tuvieron que tener esa misión de construir ordenadamente con lagos, las chinampas, que eso fue un alarde de ingeniería, de arquitectura. De ingeniería, sí. Entonces, todo eso se construyó en ese lapso. Y pues desafortunadamente pues sí se cometieron errores, y ya pues ahorita lo que acaba de pasar a 500 años pues ahí quedó el lugar. Pero yo creo que eso es interesante para nuestra niñez, nuestra juventud, que vean pues que si ellos tuvieron que caminar 214 años y luego aproximadamente 100 para empezar a construir todo este gran lugar, pues yo creo que estamos a tiempo de que ahora estas nuevas generaciones pues se den a la tarea de reconstruir este gran conocimiento. Y a mí me llama la atención que, bueno, es muy fácil decir 214 años de conocimiento, ya tienen ese conocimiento, pero si ya tienen ese conocimiento, quiere decir que nuestra civilización, los que vinieron del Chicomostoc no tenían 214 años, tuvo que haber una civilización anterior. Así es. Que de donde heredaron estos conocimientos hasta llegar a la conclusión de que, bueno, no sé, se me ocurre que fue un nacer y una cúspide, y quizá en algún momento dijeron, vamos a
a poblar o a difundir o a fundar. Y entonces ese conocimiento, quién sabe cuántos años más atrás lo traían y de dónde, para poder llegar y luego de ahí llegar aquí a Tenochtitlan, cuando ya había incluso otros grupos. Entonces eso nos da que esa cuenta milenaria, pues esa concepción cósmica, matemática, pues es una base de la visión universal. ¿Hasta dónde llegaba la visión? Sí, pues aquí es un concepto universal. Si ya de aquel lado los pitagóricos decían, y ya en su matemática, que la Tierra era el centro del universo, pues ya era un intercambio de las grandes culturas de la humanidad, es decir, cuál es el centro de la réplica y dónde debe de empezar a construirse el propósito, ¿no? La búsqueda del perfeccionamiento de la humanidad para regresar al origen de lo Meyocan, el lugar divino de la creación, ese era el propósito, ¿no? Crear seres de esa dimensión. Así que pues... ¿Y cómo tener ese concepto desde que un dedo, o 5 dedos, o 10 dedos, o 20 dedos tengan una base matemática que nos relaciona, nos conecta y nos hace fluir con el cosmos? Es decir, cuando llegaron los invasores, ahí es donde nos cortaron esta parte con esas nuevas formas de ver los tiempos, ¿no? Porque nos desconectaron de esa matemática perfecta que era nuestro alimento, nuestra vida diaria, o nuestra cotidianidad. Cómo vienen los invasores y esa visión que teníamos, ¡pum!, de repente ya ves otras cosas que no son. Eso creo que fue un daño terrible y no sé si tú estés de acuerdo, pero fuera de eso, desde ahí comenzó a torcer el rumbo de la humanidad. No, pues esto es una propuesta para que se vea cuál es nuestra matemática, que no solamente son números, sino es una forma de pensar ordenada, y es algo que lo que estamos proponiendo pues ahora a los contenidos educativos, ya que si decimos de 1521 se interrumpe esa forma de pensar, y ahorita pues por lo menos en libros de texto tenemos aproximadamente de 30 a 35 años que la numeración náhuatl no aparece en los libros de texto, así que yo recuerdo ni cuando era chico siquiera pues aparecía. Ya varias generaciones pues se pierde eso, ¿no? Y como dice la pedagoga Mary Maker, ¿no? Dice, cuando se afecta lo cognitivo, estás afectando lo emocional, porque estás impidiendo que recuperes una forma de pensar ordenada. Así que de 500 años para acá, ¿cuánto se ha estado afectando la parte del conocimiento? Entonces, mientras el conocimiento tradicional que tenemos en nuestros genes no lo recuperemos, se mantendrá esa afectación emocional, ¿no? Por eso nos gustan los boleros tristes, ¿sabes? Sí. No, bueno, lo interesante exactamente sería eso. ¿Cómo hacer, y ojalá que se esté haciendo, cómo hacer que la Secretaría de Educación Pública, o no sé, los conductos necesarios, pues estamos en un año donde hay mucha apertura, ¿estás de acuerdo? Porque nos han apoyado en varias aventuras que estamos haciendo por recuperar esa memoria ancestral. Y una forma de recuperar esa memoria ancestral es que lo que antes era cotidiano y dejó de serlo, hoy vuelve otra vez a su cauce. Y entonces desde la primaria, porque sí, efectivamente tú atinadamente lo decías el otro día, pues conocemos los números arábigos, los números chinos, tenemos el ábaco chino, tenemos Sí, son mesopotámicos, griegos, romanos, que son los chorizotes de números, sí. El arábigo, algo de lo maya, pero
¿Y el náhuatl? El náhuatl, entonces ahí está. Pero, Se además, está mutilando el conocimiento. no, y además, olvídate que no más es conocimiento por conocimiento, sino que son herramientas que hoy por hoy yo creo que abonarían mucho, además de la cultura, a las cosas que son didácticas. Por ejemplo, se conoce el abaco chino y nos admiramos de que los chinos tengan acá Pero y en Epohualcinzin, que aquí está y que hacíamos matemáticas hasta complicadas, ese en dónde, ¿por qué no se retoma? Si debía ser un conocimiento hasta básico, ¿no? Sí, pues yo estoy más agradecido con ustedes que nos permitan que este mediometraje, 25 minutos, pues lo conozcan, que se vea y principalmente que se dé ese proceso de reflexión, que ahorita ven una bandera en la calle, la ponemos en nuestra casa, la ponemos en el pecero, en el camión, lo vamos viendo, pero que esto permita una reflexión de qué es lo que somos como mexicanos, nuestro origen como México, que es Mezcli, Xi, que es el ombligo, que ese es un vocablo muy importante, y el colugar, que es el lugar del centro de la cuenta lunar y el lugar de réplica del orden del universo. Entonces que ojalá, esperemos que tengan la oportunidad de verlo. Y pues al principio no pudimos mencionar que sacan las calculadoras, ¿no? Porque pues es de las imágenes, pero que deben tener calculadora en mano para ir verificando todas esas cifras que aparecen, y pues que nos gustaría que lo vean, que manden qué es lo que lo vean varias veces y que te manden qué es lo que opinan y ahora cuál es esa visión matemática que nos dan como mexicanos, que aspiramos a ser ordenados y aspiramos a regresar al Omeyocan, pero con esa verticalidad, con esa forma de pensar y esa verticalidad que se marca ahí en el mediometraje. Yo creo que sí, pues vamos a invitar a los amigos a que realmente observen, regresen una y otra vez, pues a ver, ahora sí con calculadora en mano, a ver si es cierto todo eso que dicen, y después decir, caray, entonces mi cuerpo está integrado, ya lo decía Quetzalcóatl, ¿no? Somos polvo de estrellas. Así es. Pero cómo se integra matemáticamente mi cuerpo, que está hecho de polvo de estrellas, cómo se integra al aquí y ahora, al cosmos, a ese orden. Y yo, que vivo en México, estoy siendo protagonista precisamente de toda esta concepción o cosmopercepción, porque es también de percibir. Cosmos se refiere a lo ordenado, el polvo de estrellas pertenece al universo, y el universo lo que quiere decir unión ordenada del todo. Un verso. Oye, pues qué interesante, la verdad, amigos, yo creo que vale la pena ¿cómo le podríamos hacer posteriormente? No sé si tú crees que podríamos tener algún curso yo te vamos a invitar a que hables del Nepohualcinzin, porque es como complemento a esto. Si tú me lo pues forma parte de esto, sí. Porque entonces, comprendiendo las matemáticas y cómo lo veían nuestros ancestros, vamos a ir involucrándonos en ver toda esta cosmopercepción, porque a mí se me hace cómo es que efectivamente la mujer está integrada, es de origen lunar, y por qué está conectada con el cosmos por sus periodos, etcétera, ¿no? Y el hombre, pues que también es de origen solar, dicen, pero bueno, ¿cuál sería esta concepción matemática? Creo que vale la pena ir conociendo en profundidad. No sé si hay alguna escuela o cuéntanos cuál es tu proyecto para poder que esto se difunda, porque aquí es una pequeña ventana, pero yo creo que esto da para mucho, mucho, mucho más. Bueno, lo más próximo, pues ya llevamos 2 años, se nos atravesó la pandemia, pero con el CIBE, que es el Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación,
y Educación Indígena en Veracruz. Pues parece que ahora sí, en este mes de octubre, vamos a arrancar con capacitando a maestros de educación indígena, conociendo todo este proyecto, y desde luego pues estamos pidiendo que estén como servicio social o voluntarios, pedagogos, para que vean esta forma de educar, que es, la educación es no está muy estudiado, no forma parte de los estudios antropológicos, de historia, únicamente se menciona, pero yo creo que hay que profundizar en la parte pedagógica, cómo a 500 años nosotros podemos ver que esa forma de educar, pues ahí está, y nosotros proponemos ahí, ¿no?, que tengamos como referencia a los grandes pedagogos de 100 años para acá, como es el constructivismo social de Vygotsky o el pensamiento crítico con el diálogo de Paulo Freire, nada más como referencia para poder medir y evaluar el tamaño de la forma en que se creó una educación. Y ya por eso, si tenemos el análisis de pedagogas y pedagogos, yo creo que van a salir resultados muy interesantes, donde va a haber, si viviera Vygotsky y Paulo Freire, y yo creo que quisieran estar en el campo con estos jóvenes, qué es lo que va a emanar de ahí, qué es lo que le produce esa parte socioemocional no solamente al que está estudiando, ¿no?, sino que aquí se conjunta la familia y pueden estar sutilmente en contacto con el diálogo de quienes crearon esta forma de educar. Es algo muy emocionante y muy motivante. Ya estamos ansiosos de que ya arranquemos en Veracruz, y yo creo que para diciembre ya pudiéramos tener una evaluación, un conteo rápido de lo que está pasando. Nosotros esperamos ya para el 2 de noviembre, mismo en el altar de muertos, ya que se pueda empezar ahí a poder evaluar qué es lo que sucede con esas cuentas que están dentro del altar de muertos. Sí, ahí hay mucha información. Hay mucha información ahí, sí, claro. Pero, por ejemplo, con las flores... Pues nada más, la flor de Cempasúchil. Cempoalzúchitl. Pero ya en el vocablo, es un vocablo matemático, Pohuali, Xochitl, y se vuelve un teorema matemático cualitativo único. Es un teorema matemático único, que es la semilla del origen, Pohuali, la cuenta, y Xochitl, el florecimiento, la flor naranja que representa ese camino de que está compuesto de los colores primarios, el rojo y el amarillo, de ese caminar de nuestras vidas como el sol, al nacer, al ocultarse y volver a regresar a la semilla del origen. Todo eso habla entonces el que tiene el conocimiento de un florecimiento interior como ser humano que busca el perfeccionamiento de su ser a través de la cuenta ordenada, pero siempre partiendo del origen y regresando al origen. Eso es maravilloso, y ahí lo dejamos para reflexión, ¿no? Sí, además... Y no necesitan consumir nada para nada más imaginarlo y van a salir cosas bellísimas. Olvídense de los Halloween y todo eso. La verdad es de que nuestras tradiciones están muy llenas de información, de contenido y de orden. Ya hoy conocimos una nueva acepción, entre comillas, ya lo sabíamos, la palabra Cempoalzúchitl. Cempoalzúchitl. Y ahora sabemos que es Cempoalzúchitl. Entonces, si descomponemos la palabra, ya nos da otro orden matemático. Porque Poali, acuérdense que es conjunto de... Y en el altar ahí va a estar el petate, ahí va a estar que además es otro orden, el copal. Y pues es muy interesante. Yo creo que tendríamos que dedicarle una sesión especial nada más para desglosar ese... Sería muy interesante hablar
desde este punto de vista, no de ya del tradicional, bueno, sí, del tradicional, claro, lo tenemos que tocar, pero tocar más, irnos más a fondo acerca de cuáles son los componentes de un ofrendario del Día de Muertos, ¿no? Porque desde las bases, ¿verdad? Ahí es niveles. muy interesante analizar de lo que es tradición. Y ahí vamos a ver que hay elementos. La tradición se construye como un acervo intelectual creado, compartido, transmitido y se modifica socialmente. Ahí van a ver que esto es de lo más fino del pensamiento en un altar de muertos, como hay elementos antes de la colonia y hay elementos coloniales y el mensaje prevalece. O sea, prevalece el mensaje de regresar a la semilla del origen. Sí, porque recuerden que guardábamos mucho del conocimiento, se guardó en las barbas de la iglesia. Entonces, no es raro saber que puede haber este mimetismo, así que ahí guardamos. Sí, pues en el sincretismo, pues ahí están los mensajes, nada más sí. Hay que aprender a leerlos y van a ver que es... Qué interesante, pues mira, la verdad estamos agradecidos de que hayas venido a compartir este acervo que todos los mexicanos, casi por obligación, deberíamos de tener conocimiento o cuando menos acercarnos a ver y reflexionar, como ustedes, que sirva un punto de reflexión. Y amigos, pues esperemos que hayan estado a gusto. El tiempo se fue así y que se sientan orgullosos de ser mexicanos. Ese es el propósito, y a disfrutar con un tequilita, con un mariachi, no hay problemas, orgullosos de nuestro origen. De nuestro origen. Gracias. Pues hermanos y amigos, mexicas y todos los amantes de nuestras raíces, gracias por habernos acompañado. Esto fue Nicanashkan, aquí y ahora, de boca a oído. Hasta la próxima. Hola a todos, soy el doctor Francisco Aedo y estoy muy contento porque les quiero dar la noticia de que ya tenemos el diplomado de medicina mexicana. ¿Qué implica esto? Bueno, para empezar, una alianza importante con el Consejo Nacional de Medicina y Cultura Nahuaca, que conforma una serie de personas que hemos tratado de dignificar, de revalorar, de fortalecer los conocimientos y saberes de los pueblos originarios. Ya llevamos 3 años en este proyecto y este diplomado pues es el resultado del trabajo que hemos venido haciendo para crear un diplomado muy completo que rescate lo que es nuestra medicina ancestral y que la ponga en primer lugar en el mundo. Además de tener el diplomado, valor oficial como diplomado, va a tener la oportunidad de certificarse en varias competencias que tienen que ver con pueblos originarios. Por ejemplo, está la competencia de servicios auxiliares en medicina tradicional y complementaria, está la certificación de Temazcal, la de Tonalámatl y próximamente la de la dieta de la milpa. De tal manera que estudiar este diplomado te va a dar muchos elementos de legalidad para que puedas poner en tu consultorio pues todo lo relacionado a nuestra medicina. ¿Qué queremos? Poner a la medicina mexicana en primer lugar en el mundo, así como la medicina tradicional china, la medicina hindú, la medicina ayurveda. Ahora vamos a empujar fuertemente a la medicina tradicional mexicana con este hermoso programa. Pregunta por él, pide la ficha técnica para que veas todo el temario y participa con nosotros, inscríbete y vas a tener acceso
a mucho conocimiento de muchas personas de tradición, abuelos de tradición, y bueno, vas a poder practicar lo que es nuestra medicina original de este país. Gracias.